Este webinar lo estamos haciendo un poco distinto y lo estamos haciendo un poco distinto porque nos hemos dado cuenta que la gente quiere saber cómo venir a Australia con la familia, sí, que ese es el propósito. Entonces queremos pues contarle nuestras experiencias personales, cómo traer a la familia, cómo lograrlo, cuáles son los requisitos que se piden, los requisitos legales, cuál es el proceso de planeación. Entonces este webinar lo vamos a estar enfocando en educación, lo vamos a estar enfocando en migración, pero también vamos a estar hablando un poco sobre cómo es el proceso de venir con tu familia, ¿sí? Venir con tu familia puede ser tus papás, ¿sí? Los papás y los hijos, donde el estudiante puede ser el hijo, o venir con la familia puede ser los papás y que el que estudia sean los papás y vienen los hijos como dependientes, ¿sí? O incluso cuando hablamos de familia también es tu pareja, ¿no? Venir con tu pareja es tu familia, entonces el proceso va a ser enfocado en ello también. Siéntanse en libertad, porfa, de invitar a los hermanos, a los esposos, esposas que quieran participar en el webinar y escuchar, pues porque esa es la idea. La idea es que esté abierto a todos, ¿vale? Bueno, yo creo que vamos a ir empezando para que de una vez puedan un poco conocer más del proceso. Les voy a compartir la pantalla. Me dicen, porfa, si ven y escuchan bien. Este es un video corporativo que tenemos de la empresa, también para que conozcan un poco sobre la empresa y ya empezamos. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. Bueno, esto es un abrebocas de lo que somos nosotros como empresa, Monkeys. Nosotros somos una agencia de educación e inmigración en Australia, debidamente registrada. Es una compañía registrada aquí en Australia, completamente legal. Llevamos ya casi 2 años, un año de funcionamiento. Estamos ya en nuestro segundo año. Y pues hoy tenemos el gusto de realizar este webinar. Nosotros lo llamamos Building Bright Futures with Faith. Es como construir futuros con fe y confianza. Y pues es un webinar que, como les estaba diciendo, lo hemos diseñado para las familias, ¿sí? Para que ustedes conozcan cuál es el proceso de venir a Australia con sus familias y que puedan conocer cuáles son las dificultades que se viven y cuáles son también las metas, obviamente, y pues charlar de ellos. Entonces siéntanse con gusto en cualquier momento que ustedes quieran de preguntar, nos dicen, levantan la mano y con gusto podemos nosotros darle la palabra. Les tengo una pregunta antes de empezar. Si la visa les fuera aprobada mañana mismo para venir a Australia con toda la familia, díganme, ¿cuánto tiempo se demorarían ustedes empacando las maletas? Quiero escucharlos ahí en el chat, que me digan a ver cuánto tiempo les demora. Recuerden que es para que vengan mañana. Entonces, ¿cuánto tiempo se demorarían empacando las maletas? Cintia, ¿cuánto tiempo te tomaría empacar maletas si te dijeran que puedes venir mañana con tus hijos a Australia? No, por ahí media hora. Media hora.
Mira, Manuel está diciendo que 10 minutos. Adriana dice que 5 minutos. Es que tengo 3 hijos. Entonces, 3 hijos. Toca que lo eches en cada maleta. O sea, 10 minutos por cada hijo. 10 minutos por cada hijo. Ah, perfecto. Ayudan a empacar también, ¿no? Total. Y esa es la idea, chicos. La idea de este webinar es que empiecen ustedes ya a pensar. La idea es que ustedes se lo piensen desde ya, cómo es el proceso de llegar a Australia, y se lo piensen que es posible porque lo es. Mi familia, y tengo ese orgullo, incluso mi hermana nos acompaña durante el webinar, son un claro ejemplo de que uno puede venir con la familia a Australia. Yo tengo el placer y la tranquilidad y la felicidad personal de que mi familia está acá, mi mamá, mi cuñado, mi hermana, mi sobrina, incluso algunos amigos muy cercanos también que considero familia. Entonces, es posible. Piénsenselo porque ese es el reto que tenemos ahorita y eso es lo que queremos charlar. ¿Por qué Australia? Y esa es la pregunta que muchas veces uno escoge, ¿sí? Realmente Australia queda al otro lado de Colombia, al otro lado de Latinoamérica, no es de lo más popular. Normalmente nosotros escuchamos que Europa, normalmente escuchamos que Estados Unidos, pero Australia es un país que es construido por migrantes. Es un país que le da la bienvenida a la inmigración. Este es un país relativamente nuevo, solamente son 200 años que lleva como país, y es un país que solamente es de 23 millones de habitantes. Si ustedes ponen el mapa de Europa, ¿sí?, y lo comparan con Australia, que es un continente también, se van a dar cuenta que Australia es incluso más grande que Europa y solamente tiene 23 millones de habitantes. Entonces es un país que necesita la gente para la economía, que necesita para los trabajos, para incluso aumentar la población del país. Es un país de habla inglesa, lo cual es una gran ventaja, porque nosotros de una u otra forma ya estamos familiarizados con el idioma, ¿cierto? Ya tenemos la educación que recibimos durante el bachillerato, durante la universidad en Colombia y en Latinoamérica. Es una educación que de una u otra forma nos obliga a que poco a poco nos vayamos familiarizando con el inglés. Entonces es una de las grandes ventajas de venir a Australia. El inglés como idioma es un idioma, chicos y chicas, súper poderoso. O sea, una vez ustedes hablan el inglés y lo tienen la confianza de hablarlo, ustedes se van a dar cuenta que ustedes van a cualquier parte del mundo y pueden abrir puertas. Porque el idioma que hablamos en general en todo el mundo es el inglés. Entonces ustedes van a China, van a Japón, van a cualquier parte del mundo y se van a poder comunicar porque hablan el inglés. Entonces es una de las grandes ventajas de venir a Australia, porque van a aprender el idioma y pues porque se les va a facilitar el proceso. Australia también tiene escuelas con muy buena calidad académica. 8 de las mejores universidades del mundo se encuentran en Australia. 8 de las 50 mejores universidades del mundo se encuentran en Australia. Entonces, también desde el punto de vista académico, te permite desarrollarte profesionalmente, académicamente, si quieres hacer un máster o si quieres hacer un PhD. Es un país súper, súper multicultural. En el último censo que realizaron aquí en el país, que eso fue hace como un año, se dieron cuenta que en total en todo el país se hablan más de 200 idiomas en las casas. O sea, eso tenemos gente de 200 diferentes culturas diferentes aquí en Australia, y como país es un país muy integrado, ¿sí? Por lo mismo que les digo, es un país que los australianos, los que nacen acá, están acostumbrados a un ambiente muy multicultural, y es un ambiente que se respeta, ¿sí? Aquí no se siente una discriminación racial como se puede sentir en algunos otros países, por lo mismo, por lo que este es un país construido por migrantes. Entonces lo hace muy acogedor, incluso para las familias, para los hijos de ustedes. Cuando ustedes vengan a Australia y tengan sus hijos en los colegios, se van a dar cuenta que sus hijos van a estar estudiando con niños de la India, con niños de Japón, con niños de Europa, con todas partes del mundo. Entonces es algo que los niños también crecen con esa cultura y con ese respeto. Incluso algo que a mí me parece fantástico de los australianos, de la gente que ha nacido y crecido acá, es que cuando tú no hablas muy bien el idioma y tú estás empezando a tratar de hablar, ellos te motivan y te dicen, oh, your English is very good.
tu inglés es muy bueno, sigue practicando. Y ellos son muy, muy respetuosos de ese proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque ese proceso de aprendizaje ellos lo conocen incluso de sus papás. Si nosotros llegamos aquí como migrantes, los hijos de nosotros van a crecer hablando el idioma y va a ser mucho más fácil para ellos hablarlo. Pero ellos entienden que los papás de ellos, también ves, cuando llegaron al país también tuvieron la dificultad de aprender el idioma. Entonces, como es un país construido por migrantes, desde pequeñitos los niños saben que hay que dar un respeto a la otra persona que tal vez no habla muy bien el idioma o que tal vez sea de otra cultura, de otra religión distinta. Australia es uno de los países más seguros del mundo. Y si ustedes van ahorita al último ranking de las mejores ciudades del mundo para vivir, Brisbane se encuentra en este momento categorizada como la mejor ciudad del mundo para vivir. Se siente, es un país muy seguro, es una ciudad muy tranquila. Cuando tú vas de noche, incluso para las mujeres, que puede ser incluso a veces más difícil, tú puedes estar 10, 11 de la noche por la calle y estás tranquila y estás con confianza de que nada te va a pasar, ¿sí? Tú puedes estar por la calle y no sientes que nadie te va a estar, te puede estar quitando el celular. Yo llevo 10 años viviendo aquí en Australia y se los digo totalmente honesto y con la mano en el corazón. Aquí nunca me he sentido en una situación donde diga me van a robar o me siento inseguro. Y piensen por un momento todos cómo afecta eso la tranquilidad de ustedes, ¿sí? Cómo ese proceso de cambio se va a dar. Y esa es una de las cosas que desde ya vamos a charlar para este webinar porque estamos hablando de cuál es el proceso de adaptación de venir con la familia. Normalmente cuando nosotros venimos de Colombia o de otros países en Latinoamérica, venimos con el estrés, con el afán, que tengo que llegar a la casa a hacer esto, muchas dificultades. Cuando uno llega a un país como este y se relaja, se siente más seguro, se siente más tranquilo, ustedes van a sentir ese cambio. Y ese cambio va en dos sentidos. Por un lado, te relajas y te la gozas y es muy bueno, pero por otro lado, vas a empezar a sentir que, wow, me siento como que me falta hacer algo, como que necesito hacer algo, como que necesito cambiar, ¿sí? Porque nosotros en Latinoamérica especialmente tenemos esa cultura de que siempre tengo que estar ocupado, siempre tengo que estar haciendo algo, siempre que tengo que estar alcanzando una meta inclusive, ¿cierto? Lo cual es algo muy hermoso. Y yo lo digo con total orgullo, nosotros los colombianos y la gente de Latinoamérica somos muy resilientes. Nosotros estamos acostumbrados a pasar una y otra dificultad, ¿cierto? Y al llegar a estos países se nota la diferencia y es una gran ventaja y eso incluso desde un punto de vista laboral es bastante atractivo para las empresas. Pero también uno se da cuenta y uno descubre que se puede vivir tranquilo, que se puede vivir en un ambiente donde uno se sienta seguro, que uno no necesita estar trabajando hasta las 9, 10 de la noche para tener lo básico para vivir, ¿sí? Entonces, este es uno de los grandes cambios que uno tiene y es algo que incluso ustedes, si quieren, lo charlamos más adelante. El clima también es bastante diverso. Aquí si tú vives al norte de Australia, la parte que es Cairns o la parte que es Darwin, es tropical todo el año, es caliente todo el año. Si tú vives en la parte sur de Australia, lo que es Melbourne o lo que es Tasmania, es un clima más que todo frío. También tiene sus partes calientes, pero las temperaturas más altas que alcanza pueden ser 14, 15 grados. Brisbane, que es la ciudad que nosotros nos encontramos, es en la costa este de Australia y es en la mitad, entonces un clima más o menos caliente, templado todo el año, aunque también se siente un poco cuando es invierno. El sistema migratorio, y esta es la última parte de la que, ¿por qué charlar de Australia? Ya lo vamos a charlar más adelante. El sistema migratorio australiano está muy, muy bien construido. Y les repito, esto es un país construido por migrantes. Es un país que le da la bienvenida a la inmigración. Entonces, si uno quiere venir a Australia, hay una lista, por ejemplo, de profesiones que es en demanda, en alta demanda, que el país necesita en este momento, ¿sí? Y el sistema migratorio está muy bien construido para que cuando la gente llega también se pueda adaptar al país, ¿sí? Porque cuando nosotros nos mudamos a un país distinto, no es simplemente llegar al país. Y uno de los retos que también se da, y es tal vez lo que nosotros apoyamos más que todo, es cómo nos integramos. Entonces,
Australia tiene ese sistema migratorio muy bien construido que también integra a los nuevos migrantes que van llegando y ya vamos a charlar un poco más de ello. Nosotros como agencia de educación registrada y agencia migratoria, yo personalmente llevo más de 10 años de experiencia en la industria, lo cual es una de las grandes tranquilidades para ustedes. Llevo 10 años apoyando a migrantes y estudiantes internacionales a venir a Australia. Tengo la fortuna pues, de estar aquí con mi familia, de trabajar con un equipo que también tiene bastante experiencia, que también ha hecho la trayectoria que ustedes harían al llegar a Australia. Eso también es una confianza para ustedes. Nuestros procesos están muy bien estructurados, justamente por ese conocimiento de más de 10 años de experiencia en la industria. Nosotros tenemos unos procesos donde reducimos ese riesgo de aplicación de la visa al máximo, ¿sí? Y una visa siempre tiene un riesgo. Una visa siempre hay un riesgo, pero el éxito de cualquier visa es mirar cómo se reduce ese riesgo a un punto en que no haya una razón por la cual una visa sea negada. Y esa es parte de la confianza y de la tranquilidad que ustedes tienen con nosotros cuando inician el proceso. Nosotros también facilitamos ese proceso de transición a la ciudad de destino porque es importante. Uno necesita a alguien ahí que le dé una mano al iniciar, ¿cierto? Alguien que le diga, mire, empiece, puede ir por acá. Este es el camino que usted puede tomar y este es el camino que usted puede tomar de acuerdo a las profesiones de ustedes, porque el camino que va a tomar alguien que de pronto es un profesional de administración de empresas o alguien que es un diseñador gráfico o alguien que es una persona enfocada en deportes son muy distintos. Entonces, esta transición a este nuevo destino y este apoyo que nosotros damos se acomoda al perfil de cada uno de ustedes y esa es parte de la tranquilidad que también y el acompañamiento que ustedes tienen. Y pues obviamente, y esa es la gran confianza, esto es una empresa debidamente registrada, que paga impuestos, obviamente aquí en Australia, todo es completamente legal, entonces ustedes tienen esa calidad y esa confianza también en la honestidad de nosotros. Como les decía, yo llevo más de 10 años aquí en Australia. Tengo la fortuna ya de ser incluso ciudadano australiano. He tenido también el gusto de trabajar para diferentes empresas, una empresa japonesa, una empresa hindú, una empresa australiana. He estado apoyando estudiantes internacionales por todos estos 10 años y pues también he hecho todo este proceso como migrante de adaptación y de desarrollo profesional. Y pues esos son parte del conocimiento, parte de la experiencia que nosotros transmitimos cuando apoyamos a nuestros estudiantes para que lleguen aquí a Australia y para que hagan la transición. Yo quiero que ustedes me cuenten y se hagan esta pregunta. ¿Por qué ustedes están en este momento en este webinar? O sea, ¿qué es lo que ustedes personalmente los motiva? Incluso sería fantástico si me lo comentan en el chat. Con eso yo puedo conocer un poco más de qué hablamos durante el webinar. Me gustaría saber si el propósito de ustedes es simplemente estudiar aquí en Australia y volver a Colombia, o si el propósito es que los hijos de ustedes tengan esta educación aquí en Australia. Entonces el propósito tal vez es enviar a los hijos, o si el propósito es venir con la familia y buscar cómo migrar. Entonces, cuéntenme por favor por ahí por el chat cuáles son las razones por las que ustedes están aquí en este webinar y qué es lo que están buscando, qué es lo que ustedes quieren. Camila, tú dices algo fantástico, me encanta eso de vivir otras culturas. Ya charlamos un poco más de ello. Yo veo lo que tú dices, buscar una oportunidad de vida mejor. Adriana, lograr tener un mejor futuro y crecer como profesional, totalmente se puede. Muchas veces nosotros, y se los digo por experiencia personal y es parte del conocimiento y del aprendizaje que me he dado cuenta durante estos 10 años, incluso trayendo a mi familia. Mira, yo digo con mucho orgullo, mi hermana es una intensivista, ella es médica, estudió cuidado intensivo, es una profesional de bastante calificada. El esposo es ingeniero de sistemas, también con un muy buen trabajo en Colombia antes de venir y pues relativamente estaba muy bien.
Yo personalmente antes de venir a Australia también tenía mi propia empresa donde relativamente estaba muy bien. Díganme, déjenme les cuento un secreto. Uno para agarrar una cosa muchas veces tiene que soltar otra. ¿Sí? Esa es casi que una de las leyes de la física. Si ustedes están buscando llegar a un país como Australia y tener un cambio de vida profesional, uno tiene que soltar de una u otra manera lo que tiene en Colombia, lo que tiene en sus países de origen, en Villavicencio, en sus ciudades. Incluso ese proceso de cambio se da cuando uno llega al país. ¿Sí? Yo siempre le digo a mis estudiantes, llega uno a Australia y uno tiene que de una u otra forma adaptarse lo más rápido posible. Eso de una u otra forma adaptarse lo más rápido posible es mirar cómo integrarse al país, cómo buscar un trabajo lo más rápido posible, cómo hacer amigos lo más rápido posible. Porque muchas veces unos errores que se cometen es que la gente llega acá y todavía están apegados a lo que se tenía en Colombia y no se vive el proceso que deberían vivir cuando llegan al país. O lo contrario, mucha gente nunca vive este cambio, nunca se toma el riesgo de vivir y conocer otra cultura, como lo decía Camila, porque les da miedo perder lo que se tenía en Colombia en este momento, las carreras que tenían. Y yo siempre les digo a mis estudiantes, miren, esto incluso es una inversión desde un punto de vista económico. Mucha gente llega a Australia incluso a hacer dinero, ¿sí? Aquí el salario y el pago por hora, y ustedes lo pueden anotar ahí y lo pueden hacer notas, el pago por hora son $25 mínimo la hora, ¿sí? Entonces hagan cuenta, si trabajan 8 horas al día, están haciendo más o menos $200 cada día, ¿cierto? Incluso mucha gente invierte para venir a Australia a trabajar, trabaja muy fuerte, ahorran dinero y vuelven a Colombia con unos ahorros. Mucha gente viene a aprender el idioma, mejoran el inglés, vuelven a Colombia y trabajan para una multinacional porque ya tienen una herramienta más profesional que les permite manejar equipos multiculturales, equipos de otros países. Entonces, incluso desde ese punto de vista, el soltar lo que tiene uno en este momento puede ser una inversión. Es una oportunidad, ¿sí? Es una oportunidad que si incluso cuando uno vuelva, va a venir con haber tenido el gusto de haber conocido gente de otras culturas, viene uno con otra mentalidad, vuelve uno con otra mentalidad al país de origen. Ustedes cuando llegan de vuelta a sus hogares en Colombia, en Latinoamérica, ustedes la mentalidad les va a cambiar porque ya se han adaptado a una cultura distinta. Entonces, pregúntense, ¿qué es lo que me estaría atando a mí en este momento y qué es lo que yo necesitaría soltar para vivir este proceso de cambio? Y es importante que ustedes tomen esa decisión de soltar y soltar completamente, porque si no, no les va a dar la oportunidad de adaptarse a Australia. Y yo no les voy a decir que el proceso de adaptación es fácil. Sería muy deshonesto de mi parte decirles que ustedes no van a vivir ese proceso de cambio porque uno lo vive y es natural. Es como cuando tú tienes una planta acá y de repente le cortas todas las raíces y mueves esa planta para acá y la siembras de nuevo en este lugar. ¿Qué pasa con esa planta? Esa planta va a sufrir, ¿cierto? Esa planta se va a marchitar porque tú le cortaste todas las raíces, le cortaste el idioma, le cortaste la cultura, la comida, el uso horario, el agua te cambia todo. Cuando tú la plantas acá de nuevo, tienes que echarle agua, tienes que cuidarla, tienes que quererla, ¿cierto? Y esa planta va a crecer de nuevo y va a crecer con raíces incluso más fuertes. Y esto es uno de los cambios que cualquier migrante que lleva en esta industria con experiencia y que ve la transición de la gente cuando llega acá se da cuenta. Uno tiene un proceso de cambio que es natural y que uno tiene que adaptarse. Ese proceso de cambio puede demorarle a uno 6 meses, puede demorarle 1 año, puede demorarle 2 años, pero uno lo vive y lo vive incluso muchas veces sin darse cuenta. Y entre más abiertos estemos a ese cambio, más fáciles nos van a hacer la transición. Porque nosotros llegamos a Australia y no podemos pensar que todo va a funcionar igual como funciona en Colombia, que la gente nos va a responder de la misma manera. No, nosotros vamos a estar en una situación donde estamos aprendiendo el idioma, una nueva cultura, una nueva forma de trabajar, inclusive. Mucha gente le toca reinventarse.
Yo cuando llegué a Australia, uno de los primeros trabajos que llegué a hacer es como profesor de natación. A mí siempre me ha encantado nadar y cuando llegué al país mi inglés era muy básico, era cero prácticamente. Y me di cuenta que una de las mejores formas para aprender el idioma es trabajando como profesor de natación porque los niños también tienen un inglés muy básico y los niños te enseñan. Eso es lo que nos toca hacer nosotros cuando llegamos a un nuevo país. Nos toca reinventarnos. Y eso es importante que ustedes lo tengan claro, incluso cuando van a hacer ese proceso con sus familias, para que ustedes entiendan que ese cambio lo va a vivir no solamente ustedes, pero también tu esposa, tu novia e incluso tus hijos. ¿Sí? Entonces es importante que lo tengamos presente y ya charlamos de ello un poco más. Si quieren, al final vamos a tener una sesión de preguntas abiertas, o si alguno quiere hacer una pregunta en este momento, siéntanse con libertad. ¿Cómo migrar a Australia? Y yo sé que esta es una de las preguntas que muchas veces tenemos. ¿Cómo es un proceso migratorio australiano? Hay 3 requisitos que son fundamentales para cualquier visa que uno quiera aplicar para venir a Australia. El primer requisito es hablar el idioma. Tú tienes que tener un muy buen nivel de inglés. Inglés, inglés, inglés. ¿Sí? Si tú quieres, por ejemplo, buscar un trabajo profesional, buscar un trabajo en tu carrera, tú tienes que tener la posibilidad de comunicarte, ¿sí? La capacidad de poder entablar una conversación. Entonces, ese es uno de los primeros requisitos. Mucha gente lo primero que llega es llega a estudiar el inglés y demoran 1 o 2 años aprendiendo el idioma, ¿sí? Hasta que ya tiene un nivel mucho más profesional y en la medida, en este 1 o 2 años, lo que están haciendo también es buscar un trabajo en la carrera de ellos, un trabajo con una empresa australiana que les permita tener una posibilidad de sponsor, de patrocinio. Y mientras tanto van adquiriendo más inglés, porque la idea también es que cuando tú estás trabajando, tú estás mejorando tu inglés. Entonces, el primer requisito es el inglés. El segundo requisito es tener una profesión que esté en demanda. Y mire, profesiones en demanda las hay todas. Ahí les pusimos en el chat, en la parte de arriba, la lista. Esta lista tiene más de 500 profesiones. Se encuentra desde secretaria de abogado, se encuentra desde marketing specialist, ¿sí? Se encuentra desde ingenieros, obviamente, especialmente ingenieros de IT, son muy demandados aquí en Australia. Muchas profesiones en realidad, incluso profesores de natación se encuentran en la lista migratoria. Entonces, desde ese punto de vista, lo que hay es que mirar cuál es la profesión a la que yo estaría aplicando para poder hacer mi proceso de residencia en Australia de migración. El tercer requisito fundamental que te pide Australia es tener una experiencia laboral. Y ahorita Australia está facilitando ese proceso de incluso de patrocinio de las empresas, está facilitando ese proceso para que migrantes calificados puedan vivir en Australia. La experiencia laboral acabó de bajar de 2 años a 1 año nada más. O sea, que si tú estabas en Colombia trabajando como ingeniero de sistemas, una profesión que está en la lista, llegas a Australia y ya tienes el nivel mínimo de inglés, que puede ser un IELTS 7.0, tienes un trabajo en tu carrera aquí en Australia y ya tienes 1 año de experiencia laboral, tú ya puedes estar aplicando a un tipo de visa que es una residencia temporal o permanente. Brian, tú haces una muy buena pregunta, ¿sí? ¿Con qué nivel de inglés es bueno llegar aquí a Australia? Todo depende en parte de la edad que tú tengas y de cuál es tu perfil y de cuáles tus metas profesionales y personales. Entonces, miren, cuando llega aquí al país, uno necesita tener un inglés perfecto. Y esto se lo digo también durante las sesiones de coaching que nosotros hacemos con nuestros estudiantes. Uno, para buscar un trabajo profesional no necesita tener un inglés avanzado. Uno lo que necesita muchas veces es conocer las palabras claves. Entonces, cuando yo empecé trabajando como profesor de natación, lo que tenía que aprender era kick, kick, patada, 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 kick, kick. Las palabras claves que yo le podía enseñar a la gente, ¿cierto? Si tú trabajas como ingeniero de sistemas,
Sabes las palabras claves y esas palabras claves te van a permitir comunicarte, ¿sí? Y ahí es donde te respondo la pregunta, Brian. Uno cuando está aprendiendo un idioma, uno no necesita saber palabra por palabra. Uno lo que necesita es saber el contexto. Es como cuando nosotros éramos niños y estábamos aprendiendo el español. A nosotros el español nunca nos lo enseñaron palabra por palabra, ¿cierto? Nosotros cuando estábamos charlando con nuestros papás, nosotros entendíamos era por el contexto, por la tarea que había que hacer, ¿cierto? Y cuando uno está aprendiendo cualquier idioma, esa es la forma más fácil de aprender. Uno aprende por contexto. Entonces, muchas veces necesitas saber las palabras claves que te permitan desarrollar una tarea, que te permitan resolver un inconveniente, que te permitan pedir ayuda inclusive, ¿sí? Entonces, ¿qué nivel de inglés es recomendable? El que tú tengas es recomendable. Si tú tienes un inglés mucho más avanzado, mejor, porque el proceso cuando llegas aquí a Australia de buscar trabajo laboral en una profesión, en tu profesión, en tu carrera, va a ser mucho más fácil. Si tienes un inglés que es mucho más básico, como el que yo tuve cuando llegué a Australia, entonces vas a tener que hacer profesiones que tal vez no son muy relacionadas a tu profesión, pero que poco a poco te va a dar confianza para poder ir desarrollándote profesionalmente. Entonces, todo depende de tu nivel de inglés, de tus capacidades profesionales, de tu experiencia profesional también, ¿sí? La clave es aprenderse las palabras claves. Se los digo yo incluso como profesional. Yo llevo 10 años acá, mi nivel de inglés es avanzado y incluso si yo voy a buscar trabajar en una nueva industria o aprender una nueva profesión o aprender una nueva tarea, lo primero que yo sé que tengo que aprender es las palabras claves, ¿sí? A pesar de que mi comunicación es muy buena, yo sé que todavía tengo que aprender cuál es ese vocabulario específico que me va a permitir desarrollar esa tarea. Bueno, saltemos a la siguiente parte. Los programas de inglés. Y aquí también te ayuda a responder esta pregunta, Brian. Los programas de inglés, tú puedes estudiar, cuando llegas acá, los cursos tienen diferentes niveles. Entonces tienes cursos desde nivel elemental hasta nivel avanzado. Los colegios de inglés te hacen una prueba de inglés incluso antes de llegar o antes de que comience el curso. Y basado en eso, tú sabes qué nivel vas a tener, ¿sí? O sea, qué nivel vas a ir y cuál es el promedio de estudios que tú necesitas para poder llegar a un nivel avanzado. Nosotros, a nuestros estudiantes y a la gente que llega con nosotros, siempre les decimos, vengan, que el propósito sea por lo menos llegar a con un nivel avanzado. Entonces, cada nivel es 3 meses por lo menos, elemental, intermedio, upper intermedio y avanzado. Entonces, más o menos en 12 meses uno puede alcanzar un nivel avanzado si llegas con un nivel básico. Si llegas con un nivel un poco más intermedio, lo puedes estar haciendo en 6 o 9 meses. Si llegas con un nivel un poco más alto que intermedio, lo puedes estar logrando en 6 meses, ¿sí? Entonces, todo depende también del nivel. Los cursos de inglés no solamente pueden ser inglés general, también puede ser un inglés con propósitos de negocios o un inglés con propósitos académicos, ¿sí? También dependiendo cuál es tu perfil. Y hay algo que es muy importante. Ustedes cuando llegan aquí a estudiar en Australia, lo mínimo que uno tiene que estudiar son 20 horas a la semana, ¿sí? Y esas 20 horas a la semana son obligatorias. O sea, el gobierno se asegura que tú vayas a clase, los colegios te toman la asistencia también y el colegio se asegura de que ustedes vayan a clase y de que ustedes tengan esa inmersión total en el idioma, ¿sí? Porque es que tú puedes llegar a un país nuevo donde se habla el inglés, pero si tú no vives ese proceso de inmersión, si tú llegas a este país nuevo y vives con colombianos, trabajas con colombianos o trabajas con latinoamericanos y nunca haces ese proceso de inmersión, de hablar con otra gente de otras culturas, de arriesgarse, de soltarse, pues uno no vive ese proceso de inmersión y aprender el idioma te va a tomar más tiempo. Entonces ese es uno de los retos y es uno de los retos incluso como familia que uno tiene, ¿sí? Que en las casas, cuando ustedes llegan con su pareja, con sus hijos, hablar el inglés, practicarlo, así sea palabras cortas, así sea por momentos cortos, así sea por 1 hora al día nada más, para que entre todos se apoyen. Y eso es uno de los procesos de cambio que uno tiene que involucrar cuando llega a Australia.
¿Por qué? Porque es importante, porque si no nos resistimos a ese cambio, ¿sí? Nos resistimos a ese cambio y eso es lo que nos va a generar más frustración. Y si han pasado 8, 10 meses y tú todavía no tienes esa tranquilidad, esa confianza de que estás hablando bien el idioma, pues te puedes empezar a sentir frustrado y es un proceso muy normal, ¿sí? Entonces es importante que incluso como familia, porque este webinar es enfocado a las familias, que tú como familia vengas y practiques el idioma juntos, que hagas el mayor esfuerzo posible para charlarlo todo el tiempo. Es normal que nos sentamos cansados cuando estamos hablando el inglés todo el día. A todos nos pasa. O sea, tú llegas aquí y uno dice, wow, acabo de salir del colegio, necesito hablar en español, porque necesito entenderme, poderme dar a entender en mi idioma natural. Ese es un cambio muy normal y a nosotros, a todos nos pasa. Es normal y asimismo debemos aceptarlo y asimismo también debemos sobrepasarlo, hacer el esfuerzo. Que si hoy practiqué el inglés tanto, mañana lo practico un poco más. Entonces tengan presente, chicos y chicas, familias, que es importante vivir ese proceso de inmersión en el idioma. Hablemos de la experiencia laboral, que sé que es algo también, y por lo que me decían en el chat, es una de las motivaciones más grandes que ustedes pueden tener de venir a Australia. Australia, con una visa de estudiante, te permite trabajar 24 horas semanales legalmente, completamente legal, con los mismos derechos que si tenga cualquier australiano. Aquí la legislación australiana, en términos laborales, es muy bien estructurada. Es muy, muy extraño encontrar a alguien que está haciendo un trabajo ilegal, porque el mismo sistema está muy bien estructurado, porque aquí te toman los impuestos por adelantado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, legalmente tú puedes trabajar 24 horas a la semana, ¿cierto? Con esas 24 horas a la semana puedes pagar tus estudios, puedes pagar tu acomodación, puedes pagar tu comida y tus gastos básicos. Alguna gente incluso le da para ir y visitar otros países aquí cercanos. Como les digo, el salario mínimo por hora son $25, pero si tú trabajas por la noche o trabajas un sábado o un domingo, pues obviamente ese pago es mucho más alto y tú puedes estar $30, $35, algunos le pagan hasta $40 la hora. Si tú estás haciendo una profesión que involucra un poco más de riesgo, como limpiar ventanas en un edificio, trabajar en alturas, te pueden estar pagando $70 la hora, ¿cierto? Todo depende también de la profesión en la que estás trabajando. Entonces, legalmente, para que lo tengan presente, puedes trabajar 24 horas semanales y es lo que le permite la visa de estudiante a la persona. Puedes adquirir experiencia laboral en diferentes sectores. Si tu nivel de inglés no es muy bueno, nosotros siempre le decimos a los estudiantes, si tu nivel de inglés no es muy bueno, busca trabajar en la industria de la hospitalidad, en turismo, como mesero, por ejemplo, que te permita comunicarte con otras personas en el restaurante, ¿cierto? Que te permita comunicarte con clientes. No necesitas tener un inglés muy avanzado para hacer ello, ¿cierto? Necesitas tener lo que charlábamos antes, las palabras claves. Importante, cuando ustedes siempre saltan un nuevo trabajo, que tengan las palabras claves. Que si ya estuve trabajando como mesero y me siento un poco más con confianza para aprender el idioma, voy a buscar trabajo un poco más relacionado en mi profesión. Y aquí es donde les quiero compartir la experiencia personal mía. Yo empecé como trabajar profesor de natación. Como les dije, es uno de mis primeros trabajos. Mi inglés fue 0. ¿Qué hice? Llegué a una escuela de natación y les dije, a mí me encanta nadar, soy muy buen nadador, me encanta enseñar, puedo hacer un voluntariado. Sí, les dije muy bien a ellos, puedo hacer un voluntariado, unas horas, donde yo pueda aprender más, practicar el inglés y pueda conocer. Me dijeron, sí, hágalo. Trabajé 27 horas haciendo ese voluntariado. Después de que terminé esas 27 horas, la jefe de la piscina me dijo, Freddy, le vamos a dar 8 horas para que empiece. Después de esas 8 horas, me dijeron, le vamos a dar 15 horas. Al año y medio estaba siendo uno de los coordinadores de la escuela y teníamos 1,500 niños nadando con nosotros en la escuela. Como les digo, es posible desarrollarse profesionalmente en Australia 100%, se lo digo con total confianza y honestidad. ¿Qué pasó al año y medio? Para que ustedes conozcan un proceso de cambio.
Al año y medio yo estaba todo el tiempo en la piscina, ya la piel se me iba resecando, pues porque obviamente el cloro y todo ello. Estaba buscando un cambio y estaba buscando un trabajo que se relacionara más a mi profesión de administración de empresas que estudié en la Nacional y de mi especialización en ventas y mercadeo que hice. Fui a una escuela de inglés y les dije, ¿puedo hacer un voluntariado? Me dijeron, hágale, empiece con ese voluntariado. Hice un voluntariado un poco más largo, como 1 o 2 semanas. Después de esas 1 o 2 semanas, empecé a trabajar con ellos tiempo completo. Esa es una forma como uno puede desarrollarse profesionalmente acá. Y ahí es donde uno siempre lo dice y donde ustedes lo saben muy bien. Todo depende de la actitud que ustedes le pongan a las cosas. Ustedes pueden llegar aquí a Australia, pero si ustedes inmediatamente están buscando un trabajo que sea como en la profesión de ustedes, donde sea mandando gente, pero el nivel de inglés que ustedes tienen es muy básico, imposible, chicos, no es práctico, ¿cierto? Pero si ustedes llegan y poco a poco se van tomando confianza, van haciendo voluntariados en esta empresa donde ustedes quieren trabajar, las empresas australianas les encanta el trabajador latino, les encanta, ¿por qué? Porque es un trabajador comprometido, porque es un trabajador que se mete, que si hay que hacer esto, lo hace, que si hay que hacer lo otro, lo hace, ¿sí? Entonces eso es bonito que ustedes lo tengan y sí, sí hay posibilidades laborales aquí en el país. Bueno, Brian, mejor dicho, usted es el hombre de las preguntas del día de hoy, me encanta. ¿Cuál es el proceso para sacar la visa de estudiante? Ya vamos a charlar un poco más de ello y vamos a charlar un poco más de ello de por qué la visa de estudiante es tal vez la manera más fácil de llegar al país. Ya lo vamos a charlar. Después de que ustedes estudian aquí en el país, y me voy a adelantar un poco porque quiero que ustedes tengan una perspectiva de todo el proceso, después de que ustedes estudian aquí en el país inglés y después hacen un curso vocacional o una carrera universitaria, ustedes pueden aplicar una visa que se llama la visa de graduado. Esa visa de graduado tienes que tener ciertos requisitos específicos, ¿sí? Tiene un límite de edad también. Esa visa de graduado te permite trabajar a ti 1 año y medio o 2 años, dependiendo del curso que hagas, y te permite trabajar tiempo completo. O sea, en vez de trabajar 24 horas antes con la visa de estudiante, voy a pasar una visa de graduado, que es una visa de trabajo, y puedes trabajar tiempo completo. Y es una de las formas, como les digo, el sistema australiano de migración está muy bien construido, es una de las formas como el gobierno le permite a ese migrante que tenga la inmersión en el país, que tenga la integración al país. Entonces, eso es algo que durante nuestra consulta podemos charlar un poco más, podemos charlar de cómo obtener estas visas de graduado y todo depende el perfil que ustedes tengan y el nivel de inglés que ustedes tengan y el curso que hagan. Entonces, vamos a charlar un poco más de ello más adelante. Para resumir y para que tengan claro el mapa, ¿cuál es el proceso más común? Estamos hablando no del más fácil, no del más difícil, estamos hablando del más común para uno inmigrar a Australia. Llegar con una visa de estudiante, desarrollarse profesionalmente si es necesario, tal vez con una maestría o con un doctorado, o incluso hay veces en ocasiones no se necesita, como les digo, eso depende del perfil de ustedes, pero si ustedes estudian aquí en Australia, después un curso que les dé la visa de graduado, durante esa visa de graduado ustedes pueden adquirir la experiencia laboral que necesitan y después de ello pueden aplicar o a una visa de patrocinio mediante las empresas donde están trabajando o a una visa de estado, que es con el estado australiano, que es básicamente decirle al estado australiano, yo tengo esta profesión, tengo esta experiencia laboral y este es mi inglés, y aplican una visa directamente con el gobierno o lo pueden hacer también directamente por estados, ¿sí? Entonces, esa es también una opción para uno migrar. Uno también puede aplicar, por ejemplo, el estado de Queensland, que es el estado donde estamos aquí en Brisbane, tiene otras visas muy diferentes a las visas del gobierno australiano y es de acuerdo también a las industrias específicas que se necesitan aquí en Australia. Por ejemplo, y para que conozcan un poco más de este proceso en Australia, si tú eres ingeniero de minas o si eres ingeniero de petróleos, tú llegas ¿a dónde? Tú llegas a la parte oeste de Australia, que es donde está Perth, que es donde están todas las minas más grandes.
Y ese es el consejo y el conocimiento que nosotros les damos a ustedes antes de llegar. Si ustedes son muy buenos en la parte de petróleo, minería y todo ello, nosotros les decimos mejor que llegue a Perth. ¿Sí? No llega a la costa este, llega a la costa oeste. En Perth hay muchas más opciones migratorias ahí para la gente que trabaja en petróleos o minas. Si tú eres muy bueno desde el punto de vista agropecuario, tienes experiencia cultivando, eres agrónomo en tu país de origen, tal vez el sur de Australia es una mejor opción porque es donde están todas las granjas, las fincas y todo ello. Ahí es donde les digo, es importante conocer muy bien en general Australia. Ahí es donde está la experiencia de nosotros, pero también el perfil de ustedes se acomoda de acuerdo a también lo que el país esté buscando, ¿sí? Entonces, esta es la forma más común de emigrar a Australia. Primero llega una visa de estudiante, mejora su perfil profesional y académico, estudia un curso que te permite una visa de graduado, por lo menos 2, y después durante la visa de graduado tienes 2 años o año y medio para trabajar tiempo completo, acumula la experiencia laboral que necesitas y después aplicas una visa de patrocinio con el empleador que tienes o lo puedes hacer a través de el gobierno australiano como tal o del estado. El día de hoy, y de nuevo, porque este es un webinar enfocado a familias, ¿sí? Y este webinar, nosotros normalmente cada mes tenemos un webinar distinto. El webinar pasado lo hicimos en vocaciones, cómo migrar a Australia como carpintero, como técnico en sistemas, como automotriz. Eso fue el webinar pasado. El siguiente mes vamos a hablar de cómo migrar a Australia como chef, como painter, como pintor, que se dice en español, como pintor y otras profesiones vocacionales. Este webinar de este mes lo estamos hablando de cómo migrar a Australia con la familia, con los hijos. Entonces, eso es algo que vamos a hablar un poco más adelante. Y les queremos presentar un colegio, una escuela primaria y secundaria, que es una de las mejores escuelas de Brisbane. Y es una escuela con la que nosotros tenemos un convenio desde Monkeys y llevamos ya trabajando desde un buen tiempo. Tenemos estudiantes ahí de diferentes regiones. Es una de las mejores escuelas en términos de facilidades, en términos del programa académico, que yo lo vamos a hablar un poco más, en términos de las instalaciones. El alcalde actual de Brisbane, por ejemplo, es uno de los estudiantes de los alumnados de City Pointed, y ya vamos a hablar un poco más sobre ello para que ustedes conozcan un poco más de esta escuela y conozcan de la educación que pueden tener sus hijos de 10, 12, 15, 18 años, ¿sí? Hola a todos, mi nombre es Este Rosa. es un video corto que les voy a presentar de una chica de Colombia que tiene sus hijos estudiando en City Point para que ustedes lo escuchen y para que pues escuchen de otra persona también la experiencia de ella, de sus hijos en City Point. Hola a todos, mi nombre es Rosa, vivo en Brisbane, Australia, hace 6 años con mi familia, con mi esposo, con mi hija. Somos de Colombia y amamos City Point. Los factores más importantes que nos llevaron a elegir a City Point como el colegio donde iba a estudiar nuestra hija, además de que el colegio es un colegio reconocido, con buena reputación académica, tiene instalaciones hermosas, tiene todo lo necesario para que los chicos se desenvuelvan en sus actividades académicas. Es un colegio multicultural. Sé que hay estudiantes de más de 40 países. Mi hija ha tenido la oportunidad de estudiar con personas de diferentes partes del mundo, de diferentes culturas, diferentes costumbres. Y esto hace especial a City Point porque hace que nuestros hijos aprendan naturalmente habilidades sociales como la tolerancia, la empatía, como la igualdad. Por esta razón siento que elegir a City Point es la mejor opción para la educación de nuestros hijos. Este es uno de los mensajes de Rosa. Rosa lleva 6 años aquí en Australia, no es que lleve mucho tiempo, ya es residente permanente y tiene sus hijos estudiando en City Point. Aquí los hijos pueden estudiar o en un colegio público o pueden estudiar en un colegio privado. Hay una pequeña diferencia en términos de los costos y eso lo podemos charlar incluso durante una sesión más personalizada.
pero hay esas dos opciones, ¿sí? Tiene que ser obviamente un colegio que esté registrado para aceptar estudiantes internacionales y también para aceptar niños y niñas internacionales, porque el proceso de nuestros hijos y de nuestras hijas, de nuestros sobrinos, de nuestras sobrinas, es muy diferente de un mayor. Entonces, cuando uno viene a Australia con hijos, los hijos siempre tienen que tener un guardián legal. Entonces, si viene uno con los hijos, uno es el guardián legal de ellos. Pero si los hijos vienen solos, el colegio termina siendo un poco el guardián legal de los hijos, que también es posible. Si pueden en el chat, coméntenme quién tiene hijos, de cuál es la edad de los hijos. Con eso yo puedo conocer un poco más, responder alguna pregunta que ustedes tengan sobre la educación de los hijos. Y les voy a presentar un poco más de City Pointer para que tengan como una experiencia un poco más del colegio. Entonces, si tienen, por favor, si tienen hijos, me comentan en el chat y si tienen alguna pregunta, con gusto. ¿Qué esperar para nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros sobrinos, nuestras sobrinas en un salón académico en Australia, en un salón de clases en Australia? Lo primero que uno tiene que esperar es un ambiente súper multicultural. Sí, incluso como Rosa lo dice, los hijos de ellas tienen contacto con gente de 40 diferentes países y es muy normal aquí en Australia. Entonces nuestros hijos se acostumbran a ello, ¿sí? Obviamente, como aquí en Australia se habla el inglés, nuestros hijos van a tener que hablar todo el tiempo en inglés, pero también los colegios aquí en Australia enseñan un segundo idioma. Entonces, a veces enseñan el japonés, a veces enseñan el alemán, a veces incluso algunos colegios enseñan el español. Entonces, es importante que ustedes sepan que los hijos de ustedes, aparte de aprender el inglés, también van a estar aprendiendo otros idiomas, ¿cierto? El ambiente multicultural no solamente se vive con los niños y las niñas en el salón de clase, pero también con los profesores. Y es importante que ustedes lo tengan claro. Las aulas son súper dinámicas y son también un poco más colaborativas. Los salones son, los tableros son tácticos, didácticos, entonces también mucho más interactivo. El desarrollo integral del estudiante totalmente. Aquí lo vamos a mostrar aquí en esta diapositiva. Aquí no solamente se valora una profesión, una carrera o una educación como tal, o que aquí no se enseña solamente que la ciencia, la matemática y las carreras que son más en demanda profesionalmente, no. Aquí hay una enseñanza muy integral, entonces aquí se enseñan todo lo que son las artes, el deporte, el teatro, las danzas, que también es importante para una educación mucho más integral. Sí, le respondo a las preguntas del chat. ¿Qué tipo de visa se debe solicitar para migrar con los hijos? Entonces, ustedes pueden migrar. Si ustedes vienen con los hijos, ustedes serían el estudiante, ustedes estarían estudiando en un colegio de inglés, pero los hijos por obligación también tienen que estar matriculados en un colegio de inglés. No es que tú llegas y el hijo no estudia, el hijo se queda en la casa, no. El gobierno australiano no va a permitir ello, incluso para aplicar la visa tenemos que demostrar que el hijo también está matriculado en una escuela, ¿sí? Entonces tú vienes como aplicante principal y los hijos vienen como dependientes. Hay algunas familias que también vienen donde el hijo es el estudiante principal y los papás son los dependientes. Entonces los papás son los guardianes legales. La única diferencia entre las dos es que cuando tú vienes como aplicante principal y los hijos como dependiente, tú puedes trabajar. Pero si el aplicante principal es el hijo y tú eres el dependiente y tú eres, entre comillas, el guardián legal, tú no puedes trabajar porque tu función en tu visa es estar cuidando a tu hijo. Están dándole soporte, ¿sí me van a entender? Entonces es importante que ustedes tengan diferencia. Obviamente nosotros les explicamos eso durante una consulta más personalizada. Y al final les vamos a tener una sorpresa para los que se queden con nosotros. Yo creo que por ahí 10 minutos más estamos en el chat. Para los que continúen con nosotros, les vamos a tener una sorpresa y unas promociones buenas para que puedan empezar este proceso. ¿Existen becas para deportistas? Sí. Hay algunos colegios que ofrecen becas. Si tus hijos son muy buenos en ciertas profesiones, es muy posible. Entonces es algo que se puede charlar.
Hay algunos otros colegios incluso que ofrecen becas para si los hijos resaltan en otras áreas también, no solamente el deporte. ¿Qué pasa cuando un niño no habla inglés? Muy buena pregunta. Si los hijos de ustedes llegan y no hablan el inglés, ellos van a ir a un programa, por ejemplo, City Point tiene el área internacional, donde ellos van a nivelarse, o sea, ellos van a continuar con su desarrollo académico, preescolar o escolar, o sea, ellos no se van a atrasar, pero el enfoque más fuerte es en mejorarles el inglés. ¿Sí me van a entender? Entonces, el niño va a estar estudiando también todo lo que es ciencias, todo lo que es matemáticas y demás, pero el enfoque más fuerte va a ser en mejorarle el inglés al niño para que puedan nivelar con los niños que ya están en un área normal y que no están aprendiendo el inglés. Muchas veces, Adri, que es la pregunta tuya, si el niño, por ejemplo, tiene menor de 10, 12 años, los niños, afortunadamente, ellos aprenden el idioma en 2, 3 meses. A nosotros los adultos nos puede costar un poco más, necesitamos 8, 10 meses para tener un nivel avanzado. Los niños lo aprenden así. Entonces, normalmente lo que hacen los colegios también lo meten en el salón de clase, pero tienen una profesor o una profesora que le está dando un apoyo en el idioma para que el niño poco a poco se pueda nivelar con el resto. Los niños aprenden el idioma muy rápido, eso es algo que es fantástico. Si tú quieres, Manuel, la pregunta es si tú quieres venir con tu hermana, ella es menor de 16, tú podrías hacerlo, sí, y ella sería tu dependiente. Tendría que tener obviamente el aval legal por parte de los papás para que ella pueda venir contigo. Bueno, déjenme, les cuento ahora de los requisitos, que era una de las preguntas que tenían antes de una visa de estudiante. Son 5 los requisitos fundamentales. La primera es tener una confirmación de matrícula o estar matriculado en un colegio australiano, lo que le llamamos CUNCOE, Confirmation of Enrollment. Esta institución académica no puede ser cualquiera, tiene que ser una escuela que esté registrada para enseñar a estudiantes internacionales. Entonces, hay que hacer un proceso de matrícula, escoger un curso y escoger un colegio, que ahí es donde tienen todo nuestro apoyo también, obviamente. Hay que demostrar que se tiene una solvencia financiera, hay que demostrar que por lo menos tienen los recursos financieros para llegar al país y que si tienes alguna urgencia de algo, tienes cómo pagar por esa urgencia o tienes cómo solventar esos gastos mínimos, ¿sí me van a entender? O como tienes la capacidad, tus papás o tu familia en Colombia te puede apoyar para que tú puedas mantenerte en el país, digamos, en caso hipotético de que no puedas trabajar, ¿sí? Entonces hay que demostrar una solvencia financiera que depende de la duración de la visa que estemos aplicando. Hay que demostrar que hay razones genuinas de estudio. Y hablemoslo muy directamente, una visa de estudiante no es una visa de trabajo. El propósito principal de la visa de estudiante es estudiar. El propósito principal de una visa de estudiante no es trabajar. Si tú vienes a una visa de estudiante, tú tienes que demostrar que hay un progreso académico. Tienes que demostrar que pasaste los niveles. Los hijos tienen también obviamente un proceso de intervención donde ellos tienen que garantizarse que ellos efectivamente están aprendiendo. Entonces, hay que mostrar que hay razones genuinas de estudio. ¿Por qué yo, como diseñador gráfico, como profesional de empresas, como contadora pública, necesito aprender el inglés para volver a mi país de origen y trabajar para una multinacional? O ir a otro país, ¿por qué el inglés me está frenando? ¿Por qué yo necesito aprenderlo? ¿Y cómo esto me va a permitir mejorar mi salario y mejorar mi perfil profesional, incluso competencia en el mercado? Entonces hay que demostrar razones genuinas de estudio. El cuarto requisito es sí o sí, tú tienes que tener unos exámenes médicos y biométricos. Básicamente, tú tienes que demostrar que desde el punto de vista de salud, tú te encuentras saludable, ¿sí? El gobierno australiano, si tú tienes una condición médica que puede ser grave, el gobierno australiano no puede traer a una persona por toda la responsabilidad moral, legal que eso puede involucrar también. Entonces, la persona se encuentra que se tiene que tener bien de salud. Y el quinto requisito, hay que tener un seguro de salud y es obligatorio. Es un seguro de salud que puede valer más o menos $800,000 para un año y medio, y es obligatorio como requisito de la visa.
Si tienen más preguntas de esto, me la dicen por el chat y charlamos un poco más en detalle sobre ello. ¿Cuál es el proceso? Lo primero que tienes que hacer es tomar una consulta con nosotros y definir cuál es tu proyecto, ¿sí? ¿Cuál es el proyecto tuyo, el de tu familia? Porque es un proyecto muy distinto que lo que puede ser tu colega o tu vecino o tu compañero de la universidad. Eso es el primer requisito. ¿Cuál es la consultoría? De tener una consultoría con nosotros y ahí nos sentamos juntos y evaluamos cuál es la meta. Después hacemos todo el proceso de formalización con la institución educativa, donde pedimos una carta de oferta, que la carta de oferta es como un contrato y está todas las condiciones de la matrícula, y ahí lo que haces es pagar y ellos nos dan la confirmación de la matrícula y con ese documento ya podemos empezar el proceso de aplicación de la visa. Hacemos todo el proceso de la aplicación de la visa, recolectamos los documentos tuyos, las traducciones, los estados financieros, toda la solvencia financiera y aplicamos. Una vez tengamos la visa aprobada, hacemos toda la preparación del viaje. Y aquí yo les quiero decir algo y se los digo muy honestamente y es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad. Si nosotros creemos que hay un riesgo en la aplicación de la visa, nosotros no tomamos la visa. O sea, si vemos que hay un alto chance de que la visa nos vaya a ser negada, nosotros les decimos a ustedes de frente, mire, la posibilidad de que la vayan a negar es muy alta. Más bien esperemos un año más bien, construyen más experiencia profesional, tienes más ahorros y ahí sí hacemos el proceso. Pero ustedes pueden tener esa tranquilidad con nosotros de que nosotros no vamos a estar arriesgando la inversión de ustedes ni tampoco todas las expectativas que ustedes tengan. Si nosotros tomamos el proceso es porque claramente tenemos confianza de que podemos lograr que la visa va a ser aprobada. Y si no están ustedes listos en este momento, tal vez lo estén en 6 meses o en un año, ¿sí? Donde podamos demostrar que las razones de venir a Australia son un poco más genuinas. ¿Cuáles son la importancia de ustedes de aprender el idioma? Entonces, aquí nosotros es parte del asesoramiento que nosotros damos y esa confianza. Obviamente, ya después de que la visa sea aprobada, pues hacemos la preparación para el viaje. Eso incluye unas sesiones también como prepararlos, qué deben de traer a Australia, qué deben de empacar en las maletas y todo ello. Adriana, tú tienes una pregunta que es muy buena y es, bueno, es una pregunta un poco sensible y la voy a abordar para que lo tengas claro. Si la persona ha tenido cáncer, tienen que haber pasado un mínimo de tiempo después de que el médico te dé el resultado, que diga que ya estás libre de cáncer, tienen que haber pasado por lo menos 2 años, ¿sí? Eso es uno de los requisitos, o de otra forma no, el gobierno no lo acepta. Tiene que haber pasado por lo menos 2 años, demostrado que estás libre de cáncer, no importa si estás tomando medicamentos, pero demostrar que estás libre de cáncer. ¿Listo? Bueno, sigamos a la siguiente parte. ¿Por qué elegir a Monkeys para este proceso de viaje de ustedes? Miren, como les decía, yo llevo más de 10 años apoyando estudiantes internacionales desde diferentes profesiones. He manejado los equipos de ventas y admisiones de varios colegios aquí en Australia. Tenemos estudiantes de Noruega, de Alemania, tenemos estudiantes de Arabia Saudita, tenemos estudiantes de Colombia, México, Ecuador, Perú, diferentes nacionalidades. Entonces, es una empresa sólida, es una empresa con totalmente apoyo y pues obviamente nosotros estamos 100% comprometidos con el proceso de ustedes desde un inicio. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos hecho también, porque lo hemos hecho con nuestras familias, porque entendemos la inversión que ustedes están haciendo, lo que ustedes están arriesgando, lo que ustedes están soltando. Entonces, desde ese punto de vista, totalmente compromiso. Me hacen la pregunta de qué pasa si el niño tiene autismo. Es una muy buena pregunta. Hay que charlarlo con el médico, ¿sí? Y hay que mirar es cómo eso puede afectar al niño o cómo sería el proceso de transición para cuando estudie en una escuela aquí en Australia y cómo ese acompañamiento que necesita el niño aquí en Australia. Tener una, entre comillas, y me disculpan si utilizo esta etiqueta, tener una discapacidad. Realmente no creo que un autismo sea una discapacidad, no es un impedimento. O sea, tener de pronto una dificultad como el autismo
o incluso nosotros estamos apoyando en este momento una persona que está en silla de ruedas. Esta persona es Rafael y va a llegar ahorita al final de año aquí a Australia. ¿Es posible incluso para una persona en silla de ruedas venir a Australia? Sí, lo es posible, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista se puede. Nosotros tenemos diferentes paquetes de servicios, ¿sí? Y eso también depende del perfil profesional de ustedes y qué es lo que estén buscando. El primer paquete, nosotros lo llamamos paquete chimpancé, es obviamente hacer aparte del apoyo educativo, escoger la escuela, escoger el colegio que mejor se acomoda al perfil de ustedes, hacer una planificación financiera, cuánto dinero van a necesitar para hacer todo el proceso de aplicación de la visa o incluso para mantenerse aquí en el país por los primeros 2-3 meses. La solicitud de visado, obviamente nosotros también hacemos ese proceso. Y el apoyo para el bienestar, obviamente cuando llegan, nosotros los apoyamos, los recogemos en el aeropuerto y todo y demás. Tenemos otro paquete que es el paquete gorila, que incluye todo lo que es el paquete chimpancé, más servicios de alojamiento, les ayudamos a buscar una acomodación, más la organización de los viajes y bueno, la recogida en el aeropuerto, eso lo podemos hacer gratuito por la parte del paquete chimpancé. Y el paquete Homo sapiens, que lo llamamos así, incluye todo lo que es el paquete chimpancé y el paquete gorila, pero este Homo sapiens package incluye también actividades turísticas, porque es que hay que gozársela. Uno llega a un país nuevo y tiene que disfrutarse la experiencia, hay que salir, hay que conocer la playa, hay que turistear. Australia tiene muchos tours que son gratuitos, ¿sí? Tú puedes caminar por el borde del río y ir en un tour y no tienes que pagar nada. Y lo hacen incluso la gente adulta aquí en Australia para ayudar a los migrantes a integrarse, para construir comunidad, que es algo muy hermoso aquí en Australia, es algo que yo me siento muy orgulloso. Australia hay un sentido de comunidad que es muy bonito y tú lo necesitas como migrante. Es como cuando uno como ser humano necesita una red de amigos alrededor, ¿sí? Lo mismo te ofrece Australia, una comunidad que es importante. El paquete Homo Sapiens incluye también un desarrollo profesional, ¿sí? Ese desarrollo profesional incluye unas sesiones de coaching, incluye revisar el perfil de ustedes de LinkedIn. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes en este momento en Colombia tengan LinkedIn y esté bien estructurado. Aquí la mayoría de trabajos en Australia se consiguen y se aplican a través del LinkedIn, ¿sí? Y en Latinoamérica especialmente no lo utilizamos mucho como herramienta, pero aquí sí es fundamental. Entonces nosotros les ayudamos a diseñar todo el LinkedIn, a mejorar el perfil, qué palabras claves hay que utilizar para que cuando los reclutadores estén buscando, puedan ustedes estar encontrando el trabajo por ahí. Oportunidades laborales, les ayudamos también a buscar oportunidades laborales y también con unos servicios de migratorio que incluye una consulta con nuestra agente migratoria, que es nuestra agente debidamente registrada aquí en Australia, que también lleva 15 años de experiencia en la industria. Estos paquetes tienen un precio, obviamente, y normalmente nosotros cobramos por el paquete chimpancé $500, el paquete gorila cobramos $1,500 y el paquete Homo sapiens, que incluye todas las sesiones de coaching, incluye ayuda con buscar trabajo, incluye las sesiones migratorias y las actividades turísticas, ese paquete cuesta $3,000. Sin embargo, el día de hoy tenemos una promoción y ya se las voy a contar un poco más en detalle. Entonces, 500, 1,500 y $3,000. Sí. Sí, es dólares australianos, no es dólar americano. El dólar australiano es mucho más barato que el americano. Hoy tenemos una super oferta. Sé que tenemos algunos estudiantes de CIDE aquí también, entonces los queremos apoyar y para las familias también. Y esta es la super oferta. Les decía que este paquete chimpancé cuesta $500, ¿cierto? Hoy para ustedes, porque se tomaron el tiempo de participar en este webinar y porque están pues buscando este propósito y porque la tienen clara y porque pues eso hay que apoyarlo, nosotros les vamos a dar todo lo que es el paquete chimpancé completamente gratuito, que es la parte del apoyo educativo, la planificación financiera, el soporte de proceso de aplicación de visado. Incluye además 3 sesiones de coaching que se las vamos a dar antes de que llegue, incluso es tan pronto la visa sea aprobada.
incluye el apoyo en la compra de los vuelos, que es importante, uno les puede estar ahorrando $1,000, $2,000 en esa compra de vuelos, incluye la recogida en el aeropuerto, ¿sí? Y incluye también, cuando ya lleguen aquí a la ciudad, el apoyo en la ciudad de destino, les ayudamos a abrir la cuenta bancaria, sacar la línea de teléfono, número de impuestos, y les ayudamos en la búsqueda de empleo hasta 3 horas. Nos sentamos con ustedes a decirles, mire, esta es cómo debes desarrollar tu hoja de vida, cómo estos son los trabajos donde puedes estar aplicando, estas son las empresas que tal vez puedes estar buscando empleo. Todo esto completamente gratuito para ustedes, para los estudiantes de CIE que tenemos, para los que asistieron a este webinar, y también tiene un límite. Esta promoción solamente está válida por 15 días. ¿Por qué? Porque aquí el 1 de julio cambian todos los precios. Aquí el año fiscal cambia el 1 de julio, entonces para los que quieran acceder a esta promoción, tienen que solicitar una consulta con nosotros y empezar el proceso. No importa que vayan a hacer el proceso para llegar en un año, se puede hacer completamente normal, especialmente cuando uno viene con familia, uno necesita por lo menos 8 a 10 meses para hacer ese proceso. Pero para los que hagan la reservación ahorita, hagan el pago mínimo, les vamos a dar esto completamente gratuito. ¿Listo? Y es uno de los plus que tenemos desde Monkeys para apoyarlos, porque sabemos que esto es una inversión, pero sabemos que también hay que uno metérsela, ¿sí? Hay que tomar la decisión y soltar lo que uno tiene, porque si no, no alcanza lo que está buscando. Explicar un poco más de su aventura. Este es un video que hicimos hace todo con nuestros estudiantes. Explicar un poco más de Australia, de lo que hacen, del acompañamiento que nosotros les damos. But don't dance, no romance. Feel like dancing, dance with me. First dance is always free. Bad boy, I need to dance. If I don't dance, no romance. Feel like dancing, dance with me. First dance is always free. Hey, come on. Left, right. Bad boy. Good man. I'm a bad boy. Beat my side and down my back, and never alone when I hit the sack. Strings a thing with a ring-a-ding-ding, and I get wings when I sing. Right time, I'm the reason you're divine. Rumba, mambo, Latin samba, the legend I sing. I'm a bad boy, I need to dance. If I don't dance, no romance. Feel like dancing, dance with me. First dance is always free. Bad boy, I need to dance. Hay un abrebocas de Australia, para que mejor dicho se motiven, y pues para que reserven una consulta con nosotros. Esta consulta es 30 minutos, que es de manera gratuita, donde obviamente pues les damos todo el consejo, hacemos todo el proceso de asesoría, les explicamos los tiempos que pueden tomar y los gastos también en más detalle. Todo depende del perfil de ustedes y lo que estén buscando de manera profesional y personal. Entonces, aquí está el link para que soliciten la consulta. Nos pueden seguir también a través de nuestras redes sociales. Y recuerden, hay solamente 2 semanas para poder acceder a esta promoción. Y lo digo es porque el 1 de julio el año fiscal cambia, entonces tienen que hacer el depósito inicial y tomar la decisión pronto. ¿Listo? Y les invito igualmente que nos sigan en nuestras redes sociales. A veces organizamos también con algunos colegios que tenemos las asociaciones, organizamos becas, organizamos competencias, pues para apoyar a los que de pronto necesiten un poco más, los que tengan una dificultad más financiera. Entonces también hacemos en algunos momentos concursos y competencia, entonces para que nos sigan y también pues para que conozcan un poco más de nosotros y para que conozcan un poco más del proceso de venir a Australia. Si tienen alguna pregunta o algo, con mucho gusto lo podemos charlar de una vez. Me dicen, pueden levantar la mano, y si quieren hacer una pregunta personalmente o a través del chat,
también lo pueden hacer con mucho gusto. Muchas gracias en verdad por haber participado de corazón, y desde ya les digo que valoramos el esfuerzo que ustedes están haciendo. Sabemos que esa decisión de tomarse la decisión de venir a otro país no es fácil, pero les aseguramos de corazón que es totalmente valioso, y la recompensa y lo que ustedes van a lograr en un futuro es una diferencia grandísima, y estamos seguros que lo podemos lograr apoyándonos. Eliana, ¿tienes una pregunta? Con mucho gusto, si quieres. Ya de eso. Hola, buenas noches. Bueno, pues el webinar está muy dirigido a las familias. Quisiera de pronto preguntarte, en estos paquetes que llevamos como familias, la posibilidad de ubicarnos laboralmente en el entorno familiar es fácil cuando llegamos, es cercana, es rápida, digámoslo así. Te voy a contar una experiencia personal, y pues uno habla de lo que más conoce, ¿sí? Yo traje a mi hermana, a mi cuñado, y a mi mamá y a mi sobrina. Obviamente cuando llegaron ellos, la preocupación era buscarles trabajo rápido, ¿cierto? Pues obviamente es diferente cuando tienes una boca que mantener que cuando ya son 5 en la casa, ¿cierto? Hicimos todo este proceso justamente con mi cuñado, que él es ingeniero de IT, excelente en lo que hace. Hicimos todo el proceso, el asesoramiento. Mira, hay que buscar un trabajo a través de LinkedIn, hay que mejorar el perfil de LinkedIn. Se aplicó, se encontró el trabajo, le hicimos ese proceso de acompañamiento de entrevista. ¿Sabes cuánto pasó en total? Y te lo digo totalmente honesto, para que él encontrara su trabajo profesional. Mientras tanto hizo otras cosas, ¿sí? Mientras tanto trabajó conmigo en otras labores, pero mientras él llegó y encontró una empresa, una multinacional que es de seguros, incluso el nivel de él llegó con un inglés intermedio, preintermedio, pasaron 3 meses. La empresa lo sponsorió de una vez, le dijo, sí, lo vamos a sponsorear, y eso pasaron otros 3 meses hasta cuando él alcanzó el nivel de inglés mínimo que necesitaba, y la empresa hizo todo el papeleo. En julio ya estaba trabajando tiempo completo y no estaba en una visa de estudiante. ¿Sí? Y estoy muy orgulloso de él, pues obviamente porque eso también es la actitud con la que la gente le pone. Hay gente que le puede tomar 6 meses, hay gente que le puede tomar 1 año, hay gente que le puede tomar 2 años, ¿sí? Eso muchas veces depende de la actitud y también el acompañamiento. Obviamente nosotros desde la agencia lo que queremos es que ustedes tengan, y las personas que hacen el proceso con nosotros tengan una transición fácil, fluida, ¿sí? Que se lo disfruten, que se lo gocen. En la medida en que nosotros más nos lo gozamos y en la medida en que más abiertos estamos al cambio, más las oportunidades nos van a llegar, ¿sí? Entonces, por eso se puede 100%, y esta es como una experiencia real que te puedo decir en términos de tiempos. En los requisitos, o bueno, en el proceso que tú estabas contando, nos dices que hay que demostrar, digamos, algunos ingresos se demuestran a través de las cuentas bancarias. ¿Es Sí, la forma? así es, muy buena pregunta. Ese requisito se puede mostrar si la solvencia financiera tuya, pero si tú todavía dependes de tus papás y vives con tus papás, se puede mostrar la solvencia financiera de los papás. ¿Sí me van a entender? O del patrocinador en este caso, que tiene que ser un familiar cercano. Pero si tú no vives con tus papás y ya tienes una pareja y tienes hijos, hay que demostrar la solvencia financiera tuya. Esa solvencia financiera es un dinero que nadie toca. Nosotros no lo tocamos, nosotros nunca le vamos a decir a un estudiante, ponga este dinero en una cuenta de nosotros, nunca, ¿sí? Ese dinero es un dinero que está ahí quieto, es un dinero que se tiene para la aplicación de la visa, y que la idea es que el estudiante pueda disponer en cualquier momento si lo necesita. Si llega al país y encontró un trabajo rápido y nunca lo necesitó, fantástico, perfecto, eso sería lo más ideal. ¿Y eso trae algún mínimo? Todo depende del tiempo que tú vas a aplicar de la visa, ¿sí? Entonces, el gobierno australiano te dice aquí, entre comillas, los costos de vida por año son $29,000. Entonces, si tú vas a aplicar por 6 meses, entonces tendrás que demostrar $15,000 australianos.
es un poco más bajo, ¿sí? Y eso depende de la capacidad financiera, sí hay que demostrarlo. Esa solvencia financiera puede ser incluso un préstamo que tu papá, tu mamá sacó de un banco, ¿sí? O puede ser un préstamo que un familiar te hizo, ¿sí? Ujú. Pues, lo importante es que ese dinero esté o en la cuenta del patrocinador o en la cuenta de la persona que va a aplicar a la visa. Y debe permanecer ahí en el tiempo que tú estés No, eh, tan pronto la visa sea aprobada, tú puedes realizando. disponer del dinero de la manera como quieras. Lo que nosotros siempre pedimos es que el dinero esté por lo menos 3 meses en la cuenta antes de aplicar a la visa, ¿sí? Y ese es como uno de los requisitos. Por lo menos 3 meses, ojalá, idealmente 3 meses para demostrar que ese dinero no simplemente apareció un día y el otro día ya no está, sino que por lo menos esta persona tenía cierta capacidad. Eso es parte del éxito de reducir el riesgo de la visa al máximo, ¿sí? Ujú. Hay veces, si el perfil de la persona es muy bueno, o sea, excelente, decimos, bueno, tal vez que el dinero esté en la cuenta por un mes, está bien. Todo depende también del perfil de la persona, ¿sí? Y pues estas preguntas uno las hace porque finalmente aquí somos todos los que estamos aquí, colombianos aventureros, que nos gusta explorar, nos gusta irnos a vivir el mundo, a vivir la vida, pues por supuesto que uno busca sus formas, ¿no? Entonces Total. intenta acomodarse, intenta encontrar las mejores alternativas. Entonces hago las preguntas desde las realidades de muchos que quieren intentarlo, lo quieren hacer y pues obviamente buscamos como las herramientas. Hay, aquí en los invitados hay parejas. De pronto, no sé, si tengas parejas jóvenes sin Mire, hijos que les doy quieren viajar juntos. les doy mi experiencia. Yo cuando me vine no tenía toda la solvencia financiera, ¿sí? ¿Qué hice? Le dije a un amigo, préstame 5 millones. Le dije al otro amigo, préstame otros 5. ¿Sí me va a entender? Obviamente, la idea es que el mayor grueso venga de tus ahorros y de tu familia, ¿sí? Pero si uno necesita 10, 15 millones por aparte, eso seguro se consigue, ¿sí me va a entender? Y hay que buscar las formas, siempre hay que buscar las formas. Cuando uno se abre a algo nuevo, las oportunidades le aparecen y se sorprende uno. Y yo lo veo todo el tiempo con los estudiantes de nosotros, me parece fantástico. Cuando tú le dices, tu hijo te quiere decir a ti, mamá, me quiero ir para Australia, yo estoy seguro que tú mueves cielo y tierra. Yo tengo hijos, yo tengo familias que el papá hipoteca la casa y le dice, hágale, ¿sí? Pues, ¿por qué? Porque están buscando que el hijo tenga una posibilidad de vida un poco más alta, ¿sí? Tengo aquí el gusto de mi hermana, de aquí en la charla, se las presento con mucho gusto, Isis. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Quisiera también pues compartir mi experiencia, ya que mi hermano me ha hecho referencia. La verdad, yo estaba muy bien en Colombia, pero creo que ahora estoy mucho mejor. Pues yo tengo una muy buena profesión, pero creo que hay muchas cosas de las que estoy viviendo en Australia que no cambiaría. Y una de las cosas es ver a mi hija crecer tranquila, con la paz y la seguridad de saber que está en un país seguro y que se preocupa por su seguridad, ¿sí? Por ejemplo, cuando la metí al colegio me sorprendió que no es todo la propaganda que encontramos de que compren el cuaderno más fino, que compren el libro más fino, que compren el lápiz más fino, no. Aquí todos los niños tienen el mismo cuaderno, todos los niños tienen el mismo lápiz, todos los niños tienen el mismo lapicero. En ese momento en que entraron los niños al colegio, el bombo fue, por favor, los niños van a entrar al colegio. Preocupémonos por la seguridad de los niños, preocupémonos porque estén seguros, porque puedan coger el bus seguro. Se sorprenderán ver aquí niños de edades muy chiquitas, 8, 6 años, cogiendo bus solos. Y para mí eso fue un impacto, porque yo decía, mandar a mi hija en un bus, no me van a creer, yo la preparé, fui con ella, y para mí era algo increíble, y todo el mundo me decía, pero está siendo exagerada. Yo, no, yo no quiero que le pase nada a mi hija, yo no quiero tal cosa. Y era cuando empecé a ver el proceso de cómo los niños andaban en un bus solos, cómo todo el mundo está preocupado por la seguridad de los niños, cómo están demarcados los sitios para que los carros bajen la velocidad, y es algo que se cumple, bajen la seguridad a 40 de velocidad, cómo en los colegios los cuidan y cómo los encargan de que ellos sean responsables de sí mismos, me ha sorprendido y eso me ha enamorado del país.
Saber mi hija cómo cogió el inglés mejor que yo. Mi hija habla ya el inglés pues perfecto para la edad de ella y para sus compañeritos. Cómo está aprendiendo valores de respeto al conocer otras culturas, indios, japoneses. Cuando me presenta a sus compañeritos y no, mamá, esto es de Japón, no, mamá, esto es de India, no, mamá, ella es de Canadá. Y yo, ok, ¿cómo me comunico con ellos? Es una experiencia muy linda y creo que esta inversión no es solo por nuestro futuro, sino por el futuro de nuestros hijos, porque abre la mente, abre la perspectiva y se dan cuenta que existen cosas mejores que lo que nosotros vivimos en Colombia. Colombia es un país lleno de recursos, hermoso, la gente es espectacular, pero cuando nos salimos a la calle y sentimos esa inseguridad, creo que no vivimos tranquilos. Y es la diferencia de aquí en Australia, vivimos tranquilos y el vivir tranquilos es algo que nos quita un peso de encima, algo que nos da más energía y que nos permite vivir experiencias. Ejemplo, ir a la playa y sentirte tranquilo de poder meterte al mar sin que se te vaya a perder tus cosas, sin estar pensando que alguien me va a coger mis cosas, es algo muy chévere porque tú disfrutas el momento que estás viviendo. Entonces, quería compartirles esto, que la inversión no es solo por nosotros, sino por nuestra familia. Gracias, Negrita. Bueno, ahí ya ustedes pudieron conocer un poco más de la mano de una mamá. Yo no he tenido la fortuna de ser padre todavía, pero pues mi hermana lo es, y para que ustedes pues, conozcan un poco más de la experiencia de lo que es ser padre en Australia también. Si tienen alguna pregunta o algo, con mucho gusto, aquí estamos para apoyarlos. Si hay algo más que de pronto quieran charlar, sé que ya es un poco tarde en Colombia, entonces pues me da bueno también, pero también siéntanse con la libertad de contactarnos. Cualquier cosa, aquí están las redes sociales de nosotros también para que charlemos y con mucho gusto agendamos una cita. Bueno, si no hay otra pregunta, muchas gracias en verdad por asistir. Fue un gusto tenerlos a todos y estamos esperándolo para cuando estén listos para hacer este proceso. ¿Listo? Gracias igualmente, Liana. Fue muy bonito verte de nuevo. Gracias, Freddy, muy amable, gracias por la Estamos invitación. charlando. Todos los que participaron estén pues seguros de que es una agencia segura, de que se están ofreciendo procesos migratorios muy seguros y pues muy bien acompañados con colegios que en realidad les van a brindar oportunidades para que puedan continuar su proceso académico y para sus hijos. Entonces, pues, gracias a los que participaron y todos los que tengan inquietudes, está Freddy muy atento para responder todas sus preguntas. Así es. Un gusto. Muchas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Que esté muy bien.